El Evangelio del día de hoy nos narra la curación del sordomudo que representa a todos aquellos que no quieren oír la voz de Dios, la voz de la iglesia y que no emplean su palabra para defender nuestra sacrosanta fe y nuestra religión. Y que, por otra parte, también muchos están sordos o estamos a veces sordos a las voces divinas que nos mandan trabajar en las obras del apostolado. En otras ocasiones hemos dicho que cada uno de los cristianos, o al menos así fue durante el inicio del cristianismo, porque la sociedad entera estaba hastiada de la degradación a la que le había llevado el paganismo, de los desórdenes, del libertinaje en el que reinaba el mundo cuando vino Cristo nuestro Señor por primera vez. Y que con el paso de los siglos, precisamente por ese anhelo de salvar almas, aún los fieles católicos, no solamente los constituidos en autoridad eclesiástica o los enviados por los representantes de los obispos, por los representantes de los apóstoles que son los obispos, también muchos católicos con su vida, no con su palabra, hicieron apostolado. El católico, pues, debe ser apóstol, defender su fe en todos los órdenes de la actividad humana. 3 cosas se requieren. Primera, y en la cual se insiste continuamente a los fieles católicos, es que vivan la verdadera vida. ¿Cuál es la verdadera vida? ¿Qué vale más? ¿O qué tiene mayor dignidad? ¿La vida corporal o la vida del alma? La vida del alma. Esa es la que se debe fomentar. La unión también, para que así más almas conozcan la verdadera doctrina. La unión entre los fieles católicos y a esa unión que corresponde también acción. Y veremos las formas que los fieles católicos pueden actuar para salvar o ayudar a salvar más almas. Miren, la iglesia, la doctrina de San Pablo es como un cuerpo místico, así le llama San Pablo. Y hay una encíclica Mystici Corporis del siglo pasado que precisamente habla cómo es que funciona esa vida dentro del cuerpo de la iglesia, la vida divina dentro del cuerpo de la iglesia. Y muchos otros autores han explicado que precisamente la iglesia, que es como una extensión de la vida del cuerpo físico de Cristo, tiene que sufrir. Es decir, que la iglesia también va a subir al Calvario. ¿Quién es la iglesia? Los fieles. Es decir, la pasión de Cristo no ha terminado. ¿Por qué? Porque el mundo sigue condenando al inocente, porque sigue pidiendo la libertad de Barrabás, sigue pidiendo la crucifixión de Cristo, sigue siendo el mundo el calvario para la verdad, para la justicia, para la virtud, porque aún hay Judas, aún hay Pilatos, aún hay Anás, aún hay Caifás, aún hay Herodes que viven todavía en medio de los seres humanos y que son aquellos que entregan a Cristo, que traicionan su conciencia, que venden a Cristo, que insultan a Cristo, que burlan a Cristo. Y ustedes son testigos, porque no hace más de una semana que nuevamente a nivel mundial hicieron todas estas cosas contra el único y verdadero Dios. Se burlaron, lo ultrajaron, lo vendieron, lo insultaron. Aún se sigue persiguiendo a nuestro Señor Jesucristo.
aún pende de la cruz el mártir divino con su cabeza coronada de dolor y sus miembros llagados por el amor. ¿Y qué hacemos nosotros, sus discípulos, los que nos llamamos seguidores de Cristo? Muchos de nosotros hemos dormido o actualmente también dormimos como los apóstoles que estaban, dice San Lucas y San Juan, sus ojos cargados de sueño. Porque mientras los enemigos combaten a Cristo en todos los órdenes de la actividad humana, mientras se le destierra aún de los mismos individuos, de las familias, de las sociedades, de la vida pública, se descristianiza el hogar y la escuela, donde se complementa la formación o la educación del hogar o familia. Muchos nos hemos escondido y decimos, nos escondemos cobardemente en nuestras casas y abandonamos el campo al enemigo. Ya es hora de despertar. Así se los dijo San Pablo a los romanos, ya es hora de levantarnos del sueño. ¿Cómo? Precisamente, en primer lugar, cumpliendo con nuestros deberes de católicos sin miedo, sin temor, despreciando el respeto humano, los juicios del mundo. ¿Cuántas veces no nos hemos avergonzado o ruborizado de hacer la señal de la cruz, simplemente hacer la señal de la cruz, sin añadir un Padre Nuestro o aquella hermosa invocación pidiendo la bendición de Dios sobre los alimentos que vamos a recibir para mantenernos en su santo servicio? Simplemente hacer la señal de la cruz en sus oficinas o en los recreos o recesos de las escuelas o en los lapsos que hay de descanso en las facultades universitarias o en los talleres o en la calle o al salir de nuestras casas. ¿Cuántas veces nos hemos avergonzado? Por el miedo del qué dirán, por miedo a ese nuevo Nerón que nos mata. Y llevamos una religión superficial, un catolicismo postizo que a la primera vergüenza se nos cae en la calle pública. Que solamente nos postramos ante Dios en nuestro hogar, pero que en la vida social lo negamos. Almas que podríamos comparar a esos animales nocturnos, a los murciélagos que temen la luz y buscan las tinieblas. Muchas veces hemos entregado a Cristo callándonos ante Pilatos o ante el César del respeto humano sin defender nuestras convicciones. Siempre va a tener oposición la verdad. Si no la defendemos, entonces nuestra vida, nuestra conciencia no se va a robustecer. Es necesario llevar una vida integralmente cristiana, que verdaderamente se alimente con la recepción de los sacramentos. Ahora entendemos y comprendemos por qué continuamente nuestra Santa Madre la Iglesia nos pide que nos acerquemos a la confesión o a la Sagrada Comunión. Porque sabe que así se fortalece el alma. Porque si siempre ha sido necesario la lucha, hoy, ahora es más necesaria que nunca esa predicación con el ejemplo. De castidad y fidelidad los casados, de honestidad y decencia las esposas, de pudor y modestia las doncellas vírgenes, de continencia y de respeto hacia la mujer sin tenerla como un simple objeto y verdaderamente tenerla en la estimación que Dios y la Iglesia le ha dado los jóvenes. Si hay impíos o libertinos desvergonzados, ¿por qué no debe haber o puede haber también católicos desvergonzados? Que no les dé miedo ni vergüenza de que el mundo los conozca como católicos.
que sí tienen caídas, son hombres, no son ángeles, pero con ese empeño de verdaderamente mejorar cada día y levantarse, y eso no es hipocresía, eso es experimentar la debilidad de la naturaleza humana, pero precisamente para fortalecer esa debilidad, robustecerla con la vida interior, con la vida sacramental. Y como en individual es difícil llevar esta vida públicamente católica, no es imposible, es difícil. Pues por eso también nos exhorta a la unidad Cristo nuestro Señor y nuestra Santa Madre la Iglesia. Es necesaria la estrecha unión de todos los católicos entre las comunidades. Ustedes lo saben y lo han escuchado, que la unidad es la base de la fuerza, es la condición indispensable de toda sociedad. Es necesaria esa aglomeración de individuos con un vínculo que los una, con un fin que los determine, con una autoridad que los dirija. Porque serán fuerzas dispersas, pero no serán fuerzas sociales, porque decimos, no solamente el católico tiene que ser católico aquí en la iglesia o en su casa, también en las sociedades. Es necesaria la asociación, la unidad de esfuerzos, de actividades, de trabajos, la unión de las inteligencias, que todos piensen de una sola forma, que estén convencidas las mujeres de la modestia, de la honestidad, o incluso también en la fecundidad, en la fidelidad los hombres, en el trabajo, en el esfuerzo, en la dedicación a sus hijos. Ciertamente tienen que llevar el pan de cada día a casa, pero es necesario que alimenten a sus hijos más con las buenas costumbres, con la urbanidad, con la práctica de las virtudes, más que con el alimento corporal. Es necesaria la unidad porque nuestros enemigos se unen para combatirnos. Ustedes saben qué pasa en Inglaterra o en España o en Italia actualmente. ¿Han visto las noticias? En siglos pasados, el islamismo, los musulmanes, los que siguen la falsa religión de Mahoma, quisieron conquistar Europa y destruir el cristianismo por fuerza de las armas. Ya saben ustedes que en Lepanto, que en Viena y que en otros puntos de Europa fueron rechazados por nuestros hermanos en la fe, los cristianos, por el peligro que representaban tanto para la vida temporal como para la vida espiritual. ¿Saben lo que hacen actualmente ahora? Invaden Europa por medio de los vientres. Ahora en Inglaterra, en diferentes ciudades, se están levantando los ingleses nativos, se están agrupando para defenderse prácticamente de las barbaries, de las violencias, de los ultrajes que hacen la forma de pensar de los musulmanes respecto a los cristianos, a los católicos, a las mujeres. En Barcelona, el mayor índice de violencias a mano armada y contra la integridad de las mujeres es a mano de musulmanes. Están unidos ellos. Tal vez dirán acá, no tenemos contacto con musulmanes, no hay peligro. Para nosotros ese no es el peligro. Para nosotros son esas ideologías disgregadoras y corruptoras de las inteligencias y de las buenas costumbres. Tenemos que unirnos y actuar. Actuar. Hay muchos católicos
pero no todos estamos unidos para hacer que más almas conozcan a Cristo, conozcan la verdadera tradición, conozcan la verdadera doctrina de la iglesia. Y no les hemos explicado cómo quien enseña la herejía o quien enseña el error no puede ser guía o pastor de la iglesia universal. Cómo quien contradice al evangelio en sus buenas costumbres o en la elevación de miras, o incluso no usemos las Sagradas Escrituras, sino simplemente el orden natural, quien enseña que se pueden hacer actos contra el orden natural, está mal y nos da miedo, nos da temor el qué dirán. Por eso, pues, es necesario actuar, que si perdemos la vida, debería de ser para nosotros una ganancia. ¿Por qué? Porque precisamente perdiendo la vida de este mundo, ganamos la del cielo. Por eso hubo mártires, cientos de mártires, al principio de la fundación de la iglesia. Más de 13 millones se calculan los mártires conocidos durante los 3 primeros siglos del catolicismo, del cristianismo. Y no ha dejado de haberlos durante todos y cada uno de los siglos de vida de la iglesia. ¿Por qué pues temer a la muerte? ¿Por qué temer a la oposición, a la contradicción, a las burlas? Es necesario abrir nuestros oídos a la voz de Dios, abrir nuestra boca para enseñar e ilustrar a las almas, porque solamente así es como vamos a poder recibir o escuchar aquellas palabras de nuestro Señor Jesucristo al final de nuestras vidas. Ven, siervo bueno, o sierva buena y fiel, porque pudiste criar a tus hijos, porque aceptaste todos los hijos que quise mandarte, porque llevaste a tus hijos con la instrucción, con la formación, con la educación, con el buen ejemplo, porque los llevaste a la iglesia y porque los encaminaste hacia el cielo. Bien, ven, siervo bueno y fiel, porque los protegiste de los peligros del mundo y los enseñaste a combatir con el ejemplo. Ven, siervo bueno y fiel, sierva buena y fiel, porque cubriste con decencia y con pudor tu cuerpo y embelleciste y hermoseaste tu alma más que el cuerpo. Entra en el gozo de tu Señor. Así vamos a escuchar si verdaderamente vivimos la vida del Espíritu, si nos unimos en pensamientos y en acción por extender el reino de Dios en el mundo, el reino de la iglesia, instaurando todas las cosas nuevamente en Cristo nuestro Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.